Com ha semblat la premsa de Pachi Salinas, entrenador del Sant Andreu, com una valoración del partido? Bueno, buenas tardes. Partido muy complicado, muy difícil. Se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba en el 5 contra el líder, contra un equipo joven, contra un equipo que está en racha, una dinámica muy positiva. Minuto 5, 0-1, muy difícil. Cuando mejor estábamos jugando hemos empatado y luego desgraciadamente otra vez se nos ha vuelto a poner otra vez en contra con 1-2. Levantarle 2 veces al líder era como muy complicado. Creo que éramos merecedores de tal castigo en el primer tiempo, porque el equipo había jugado mejor, yo creo que incluso que el Elche, para no sé si ganar, pero podemos no perder. Y bueno, nos quedaba la segunda parte para remediar la mala suerte que hemos tenido, entre comillas. Y en la segunda parte la verdad que el equipo ha hecho un trabajo yo casi perfecto. Hemos remontado el partido con una intensidad yo creo que increíble. Hemos dominado de cabo a rabo al Elche y hemos sido yo creo que muy superiores. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol y bueno, creo que el partido hemos sido merecedores del triunfo. Pregunta, Roger. Normalmente te pregunto porque pones más defensas cuando estábamos ganando y tal. Hoy está jugado con 3 delanteros centros. ¿Qué táctica tenías? ¿Tenías de quemar todas las naves para ganar este partido sí o sí? No, nosotros trabajamos toda la semana diferentes conceptos, diferentes sistemas, diferentes variantes en función de cómo puede ir el partido. Hoy era un partido que requería a Boris en banda izquierda porque el día de Barcelona había jugado francamente bien en esa posición contra el Barça el jueves. Aitor había entrado muy bien, pero Aitor había dado ya su máximo, 60 minutos de muchísimo trabajo y encima un gol. Un chico que no había jugado habitualmente, entonces bueno, esa banda ya la teníamos con Aitor un poquito desgastada y tenemos un tío fuerte, intenso y encima que tiene gol como es Boris. Entonces por eso el cambio. Y Fran, porque Fran es un delantero centro que a nosotros nos tiene que dar muchísimo para ser fichado. Tenía una victoria impresionante de delantero. Lo que pasa es que no estaba muy acertado con el gol, pero sin buen trabajo. Entonces bueno, hemos visto que el partido no lo podíamos llevar. Hay partidos en los que ves que a lo mejor un punto no es malo y tienes que intentar salvarlo. Hoy era un partido que no lo tenemos que llevar. El Elche ya estaba en la segunda parte, yo creo físicamente muy justito. Nosotros éramos un rodillo, estábamos muy fuertes, muy intensos y hemos dicho, bueno, pues con Boris, con Fran y con Ander tenemos que hacer gol. Y con Kim. Bueno, tenemos jugado a que saliese bien. También te puede salir mal y te hace una contra y meten gol y te vas con 2-3, pero veíamos que era el momento justo para sacar toda la actividad que teníamos y por eso en el campo nuestros mejores delanteros. Bueno, nos ha salido bien y hemos ganado el partido. A salir mal, pues nos hemos tirado los pelos, pero afortunadamente salió bien. Javi. Si no el mejor partido desde que estás aquí, ¿podrías calificar la mejor segunda parte o la mejor parte desde que estás aquí? La segunda parte sin duda. Ha sido la mejor segunda parte desde que hemos empezado la temporada sin ningún tipo de dudas. El equipo ha tenido una capacidad, que es lo importante. Este partido mejor ganando 2-0, pues era fácil como jugar como ha jugado. Pero el equipo iba perdiendo 0-1 y 1-2. Ha tenido 2 cojones para remontar un partido contra el líder con 2 veces el mismo adverso y nada más en medio tiempo. O sea, el equipo ha hecho una segunda parte, no sé si perfecta, pero casi perfecta. Aparte ha jugado bien, ha llegado en muchas ocasiones. Bueno, los chicos han estado bien, hay que felicitarles, han jugado muy bien. Xavi. Vicente Mir, el entrenador del Elche Ilicitano, ha comentado que el partido se les ha puesto muy en contra a partir de la lesión de Álvaro Jiménez, quien decía que hasta el momento había sido el mejor. ¿Tú también lo has visto así? Que a partir de ahí se han echado un poco más atrás. Lo que he visto es que Didac se me ha roto a mí y tengo que jugar con un jugador que estuviera jugado ahí, como Caroza. El Elche no conozco, no sé ni quién se ha lesionado. Lo que sí sé es que mi central se ha lesionado y no tenemos otro central en el banquillo. Y hemos tenido que jugar con un medio centro o de central. Y ha hecho un partido, yo creo que escandalosamente bueno. Alberto Caroza ha entrado sin calentar y ha hecho un partido perfecto. En Elche yo creo que había también 2 jugadas con 2 manos, que cualquiera 2 que han sido penalti y no nos lo han pitado. Y eran 2 jugadas decisivas en 2 momentos puntuales. El árbitro ha entendido que no era penalti. Yo, por ejemplo, entendía que eran penaltis, pero él ha entendido que no. Pero también 2 jugadas en el área del Elche que no nos han pitado momentos muy puntuales y que nos hubiera venido muy bien ese penalti. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la baja de un jugador que se queje, el entrenador, que es normal. Bueno, pues me parece que no es una excusa suficientemente importante como para que este partido hemos sido muy merecedores de este triunfo. Hay veces que no somos merecedores, pues yo creo que hemos sido merecedores con total justicia. Roger. Mister, déjeme poner un poco de agua al vino. 5 goles encajados en los últimos 4 partidos. ¿Te preocupa? Hombre, me gustaría que mantener la portería a 0 siempre, claro que me gustaría.
Es difícil, la verdad que nosotros los goles que nos encuentran, si no fueran los 3 de Alcoyano, iríamos muy bien en cuanto a goles. Hoy pensar que el delantero centro Cristian lleva 9 goles. No es que nos ha hecho nosotros, ha hecho los del mundo. O sea, un equipo que, por ejemplo, pues poner al Levante le dio 1-5. O sea, ganando los partidos. El año pasado ganó 3-1 al Español. Es un equipo joven, es un equipo dinámico, es un filial, no tienen miedo. Y son muy buenos jugadores, son elegidos los jugadores, ¿no? Entonces, que el Elche te venga aquí y se ponga 2 veces, son las 2 únicas que arriba a puerta también. No es un equipo que no se haya hecho 8 ocasiones de gol. Ante una fortuna se han encontrado con un gol por la puerta y un segundo gol, una jugada que nosotros hemos en ataque. O sea, creo que nosotros hemos sido muy superiores a ellos, pero a veces el fútbol tiene eso, que te dan 2 pegadas y son 2 goles. No lo digo porque yo creo que la defensa está jugando a un nivel muy alto y Morales es a un nivel extraordinario. O sea, tenemos, yo creo que, no sé si el mejor, pero uno de los mejores sin ningún tipo de duda por toda la categoría y tenemos una defensa muy consolidada en esa categoría y muy buena. Laterales muy rápidos, muy fuertes y luego centrales con muchísima experiencia. No me preocupa. Y luego la gente en el campo para adelante son gente que trabaja bien en defensa y trabaja en ataque. No, creo que llevamos los goles más o menos normales en esta altura de 8 partidos. Bueno, vamos bien. Podemos llevar alguno menos, pero nos rompió la media. Gaby. Lo has comentado tú antes, las áreas, la semana pasada en Valencia, en Reus, también contra el Llagostera hubo varias opciones duras en el área, y la tónica similar es que siempre va en contra vuestra. No sé si te preocupa esta tónica. Voy a pensar que es casualidad, porque a mí me gusta ser justo, pero tampoco me gusta meter mucho en fangos, ¿no? Yo creo que los árbitros son lo suficientemente honestos como para evitar lo que ven. Lo que sí es verdad que hasta ahora hemos tenido mala suerte. Vamos a pensar que es solamente mala suerte. Hoy, para mí, de los 2 penaltis, los 2 iban con dirección de gol. Y uno era dentro de la pequeña de una falta. ¿Que no ha sido? Pues bueno, ha sido. ¿Cuántas veces aquí yo veo cosas que no han sido? Cuidado, que yo se lo decía a línea, yo tengo que protestar, yo tengo que pedir si yo lo veo. Pero vosotros si no lo veis, no lo pitéis. También es verdad que el día del debate para mí no fue ni por asomo. ¿Qué voy a decir? Pues lo que he visto que no fue. Y el día de los para mí tampoco fue, pues voy a decir que no ha sido. Yo lo veo así. He visto las imágenes y no son penaltis. Pues qué voy a decir que ha sido. No, pues no. Los de hoy tengo que verlos. A mí de mi posición me parece que ha sido penaltis. Luego no sé, habrá que verlos. ¿Qué tiene Dita? Pues no lo sé. La rodilla mal. Lo que no sé ha sido un golpe o algo más. Reaccionó porque ha sido un golpe. Pero no tiene buena pinta. Mister, el tema del horario, ¿seguiremos jugando en este horario? ¿Habrán más cambios? ¿Volveremos a las 12? ¿Iremos cambiando? Preguntarles a nuestros hinchas ahí. Eso dirán que fue a no sé, iremos jugando, depende también con los rivales, con los horarios. Ahora tenemos los juegos el sábado que viene a las 7, por ejemplo, en Villarreal. Yo creo que la gente busca un poco la incomodidad tuya para la comida de ellos. Te ponen un partido para que viajes en el día. Por lo tanto, no es fácil también viajar en el día y llegar después de 4 horas comer y jugar. No es fácil. Pero tampoco le puedes ir a dormir el día anterior. Entonces, bueno, jugaremos con eso. A mí me gustan las 12 y me gustan las 5. No sé. En función de un poco del rival, de cómo estemos, de lo que nos guste. Si es que si preguntas 1 a 1, haremos una encuesta y verás cómo sale 12 muchos, 5 otros. No podemos contentar a todos, eso es lo triste, ¿no? Que si pudiéramos contentar a nuestra afición y que fuera el 99,9% que quisieran ahora, podríamos ahora. Entonces es que cada uno quiere una hora. Entonces tenemos que ver el beneficio del club, siempre. El beneficio del club, donde nosotros creamos que somos capaces de sacar los 3 puntos. Y así actuaremos. ¿Tienes preguntas, Xavi? Esta semana un entrenamiento un poco atípico, no todos pueden decir que lo han hecho. ¿Cómo crees que le ha sentado esto a los jugadores? Tener la oportunidad de jugar contra gente como Puyol, Mascherano, Bartra... Pues vamos a ver, lo voy a explicar para que no quede ninguna duda. Entonces cuando nos llama el Barcelona nos pide jugar un partido, si a mí ese partido me hubiera dañado, jugador, o no nos hubiera interesado, no hubiéramos ido. Sea el Barça, sea quien sea. El Sabadell nos llamó hace tiempo y no pudimos porque las fechas que nos ponían no nos cuadraban a nosotros. Pero no es porque sea el Barça, sino hay veces que un entrenamiento, por ejemplo, contra el Barça el jueves, para nosotros era francamente bueno. Porque jugamos 2 equipos de 45 minutos, nosotros el trabajo lo hemos hecho de 1 hora y cuarto más o menos cada uno, compensando con el calentamiento y post partido. A nosotros nos venía francamente bien un rival como el Barcelona, que te va a exigir una intensidad buena, un nivel bueno, defensivamente te va a ver incluso tus fallos para poder corregirlos, porque es un equipo que siempre los encuentra. Y para la gente que no estaba jugando era un partido fantástico. Luego te ponen un campo como una alfombra. Te ponen enfrente de 8 jugadores que a lo mejor en nuestra vida los vamos a tener tan cerca más. Es que reunía todo para que los jugadores fueran felices. Disfrutaron creo que al máximo, o disfrutamos al máximo. Fue un partido más que jugamos bien,
porque, bueno, partido 4-1, pero nosotros los últimos varias ocasiones de haber hecho gol. Y fue un partido que a nosotros nos vino genial. Y de hecho el equipo hoy físicamente está como una moto. Entonces, bueno, creo que esos partidos te benefician en todo. No hay nada que nos pueda perjudicar. David. Corregidme si me equivoco, el viernes es el sorteo de Copa. Por tanto, permíteme que te pregunte. 7 opciones, ¿alguna en especial? Joder, si me dicen para elegir el equipo que más beneficio nos diera a nivel económico para el club, porque yo creo que deportivamente los 7 son igual de difíciles. O sea, dices, seamos realistas, los 7 son complicados de ganar. Yo creo que no hay ningún equipo de los que digas tú, no, es que me toca este, te puedo pasar, es que los 3 son muy complicados. O sea, nosotros aquí nos tocan esos equipos, viniendo de 6 titulares y 6 reservas, te darán un tute que nosotros vamos a ir a ganar, no tengáis ninguna duda. Nos toque quien nos toque. Por preferencias, no sé, lo que la gente quiera, a mí se me da igual. Yo los campos los conozco todos. Entonces no sé. ¿El Presi dice que quiere o al Madrid o al Betis? Pues el Medio Betis. Si el Presi quiere, ¿quién lleva la contraria al jefe? Joder, por lo que quiera el Presi, el Madrid o el Betis amigo. Lo coge el Presi. Me manda el capitán, me manda marinero. Yo igual que el Presi. Madrid o Betis.